Feliz sábado y como todos los sábados estamos acá, Sajid Samariño, Daniel Camargo y en su expósito en su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Como todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por Difusión Latina. Y a quien le damos las gracias a todo nuestro equipo, Héctor Romero, nuestro director general de la radio, Jacques Valera, nuestro gerente de producción, y nuestro querido Eduardo Mejías en los controles. Daniel, ¿y quién más nos apoya? En la edición y montaje, Saji, tenemos a Tamoy Blanco y José Ángel González, por supuesto, quien les habla, Danielis Camargo bajo el PNI 34483 en la producción general y ahora frente a los micrófonos. Y Enzo, mi querido Enzo. Para mí es un gusto poderlas saludar y poderlos saludar a ustedes también, nuestra audiencia, de acompañarlos durante 2 horas, como cada sábado a través de Difusión Latina. Nosotros felices de poder estar una vez más aquí y, por supuesto, darle las gracias no solamente a nuestro equipo, a la audiencia, sino también a la doctora Said Amarillo, quien con el PNI 31743 está al frente de este espacio y quien les habla, es el servidor certificado de locución 39848. Bueno, y nosotros llegamos gracias al Centro de Salud en Consultorio, Respira Libre, mi centro que le da una facilidad de cirugía en consultorio a toda persona que tenga obstrucción nasal con rinitis alérgica, rinitis vasomotora, ronquida, apnea del sueño. Porque una respiración adecuada. Mejora tu calidad de vida. Por supuesto, si quieren agendar una cita con nosotros, lo pueden hacer vía WhatsApp a través del 0412-938-4046 y seguirnos por nuestras redes sociales. @respira libre. Y hoy les decimos que, bueno, estamos hablando poco y rapidito porque el programa es de lujo. Tenemos en la primera hora a nuestro querido doctor Rafael Arcia en lo que es Respirando Asuntos de Niños, hablando del niño con pie plano y de las posturas que no deben colocarse y las soluciones actuales, nada de esa botica, esa plantillita, no, no, no. Ya usted va a ver todo lo que nos va a hablar Rafael. Y luego, bueno, prepárense, sobre todo nuestros queridos colegas que son parte de nuestro mundo Respira Libre, que es nuestra comunidad de médicos de los que somos plataforma. Vamos a estar hablando con el doctor Uníades Urbina, el presidente de la Real Academia de la Medicina, aclarando todo lo que es el abordaje ético en cuanto a la comunicación del médico hacia la población general. Así que manténgase con nosotros 2 horas de verdad que no tienen desperdicio. Donde esté usted, si no baje la aplicación de la radio vía web para que el teléfono lo acompañe y no se pierda ni un minuto de este programa. Muchachos, Así es, y visitar. Y recuerden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales, @SajidSapisomarino, @DanielisCamargo, @Soy en su expósito, @Respira Libre, y a todos nos encuentran en @Difusión Latina Oficial. Así es, vamos con la música y regresamos de una con el doctor Rafael Arcia aquí en Respira Libre. y aquí estamos de vuelta en su segmento Respirando Asuntos de Niños. Vamos a hablar ahora con el doctor Rafael Arce. Bienvenido, Rafael, que siempre nos trae temas tan interesantes. Hola Celia, ¿cómo estás? Feliz tarde. Gracias por esa invitación. Qué bueno, vamos a hablar acerca bueno, Rafael, un traumatólogo especialista en todo lo que es la parte musculoesquelética y sobre todo de nuestros niños. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Algo muy común, Rafael, pie plano y las posturas raras de nuestros niños. Ese es un tema que yo creo que debe ser un porcentaje bien elevado de tu consulta, ¿verdad? Sí, aunque tú no lo creas, es muy común. Y parte de eso que está pasando, que se está haciendo muy frecuente y tan común en los niños, es porque hemos cambiado nuestros hábitos. A lo largo del tiempo, evidentemente, cuando estamos en otra época que había menos tablet, menos internet, menos cosas, los niños se desplazaban, se movían, caminaban más. Y para tú tener un pie o un arco del pie bien formado necesitas ejercicio. Y eso es lo que está pasando con nuestros chamos. ¿Qué hemos hecho los papás? Entonces los metemos en diferentes actividades, pero las actividades son 1, 2 horas máximo al día. Y el niño necesita fortalecer esos músculos constantemente. Entonces, de allí comienza de por qué se ha vuelto tan frecuente y tan severo las lesiones en el pie. Otra de las cosas que nos tenía muy intrigado es que no habíamos estudiado el pie.
evidentemente pie plano antes simplemente era, te coloco unas botas ortopédicas, Una plantilla. o una plantilla, y esa era la solución mágica. Pero cuando veíamos a ese adulto joven o a ese adulto ya con ese bendito pie plano que nunca se trató, que nunca se curó, ahí es donde tenemos el problema: artrosis en las articulaciones, lesiones en la rodilla, lesiones en la cadera, porque, como le decía Danielis, la base de nosotros son nuestros pies. Si el pie no está soportando bien la carga, pues tenemos un enemigo silente que es la gravedad, nos aplasta. Y el pie es nuestra base de nuestra columna, del resto del cuerpo, es decir, de nuestros tobillos, nuestra rodilla, nuestra cadera y hasta la columna. Muchas veces me preguntan algunos papás: doctor, ¿y por qué tiene relación el pie con la escoliosis o con la actitud escoliótica que presentan algunos niños? Sí tiene que ver. El pie, el arco plantar del pie está formado por 3 columnas, una medial, una lateral y una anterior. Si esa columna no tiene la posición adecuada o se pierde ese equilibrio, comenzamos a tener una posición inadecuada del pie, y como buena columna, si no tenemos una base sólida o una base estable, todo el resto que está por encima de esa base se deforma o se desvía. Claro, es como una mesa que tenga que una pata esté coja, o sea, así esa, tú no le puedes colocar nada encima porque se tambalea. Exactamente, tú, has dado en el clavo, o sea, tú colocas una mesa que tenga una pata o la bata esté inestable y tú vas a ver que esa mesa se mueve para todos lados, y lo que coloques sobre la mesa se va a mover y la mesa se va a ir aflojando porque no tiene la capacidad de soportar una carga estable. Así es, ¿Cómo exactamente. diagnosticas el pie plano? Eh, lo importante, diagnosticarlo, es muy fácil. Ahora, saber cuál es la causa del pie plano es lo más importante. Por mucho tiempo, ¿Cuál es la causa? exacto. ¿Qué pasó? Antes se estudiaba pie plano y todo el mundo era el mismo pie plano. No, el pie plano tiene diferentes causas. Uno, por insuficiencia del tibial posterior. Dos, por acortamiento del tendón de Aquiles. 3, por hiperlaxitud ligamentaria. 4, por deformidades propias del pie. ¿Cuáles son estas deformidades propias del pie? Subluxación de algunas articulaciones, deformidades en algunos huesos, en algunos niños sindromáticos. Y eso es importante estudiar y saber cuál es la causa del pie para después resolver el problema principal. Porque ese es otro problema. Ajá, tienes el pie plano, ¿qué le vas a hacer? Tienes que saber de dónde proviene el problema, si es un problema biomecánico por un Aquiles corto, si es un problema biomecánico porque se está sublujando la articulación. Todo eso es sumamente importante. ¿Ok? Rafael, y una pregunta, ¿y Ajá. puede ser algo congénito? De hecho, el pie plano viene de fábrica. Eso no se crea después. ¿Qué pasa en el niño muy pequeño? En el niño muy pequeño, recién nacido, hasta los 2 años o hasta los 3 años, Enzo, tú no puedes decir que es un pie plano, porque la grasa plantar es más gruesa, los músculos están más débiles o todavía no tienen la tensión adecuada, y no se debería hablar de pie plano en ese momento. ¿Cuándo comenzamos a hablar de pie plano? Un niño después de los 3, 4 años, donde veamos que hay una caída abrupta del arco plantar medial, donde el niño no entra caminando. Nosotros los dividimos en mecedora o rocket, como le dicen en Norteamérica, y es que el talón es lo primero que tenemos que apoyar al caminar. Aquellos niños que tú ves que apoyan el pie directamente en el piso y sientes ese golpeteo Ujú. del niño cuando corre o cuando camina en casa descalzo, ahí tienes que empezar a analizar y darte cuenta y comenzar a observar la marcha de tu hijo para saber qué está pasando allí en ese momento. Importante es aclarar esto, doctor. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguiremos conversando sobre este interesante tema, pies planos y posturas raras en los niños. Ya regresamos. Bueno, y aquí estamos de vuelta en nuestro segmento Respirando Asuntos de Niños con el doctor Rafael Arce, hablando acerca de algo muy común de nuestros pequeños. Estamos en su programa Respira Libre, soy Sajid Samariño, acompañada de Arelis Camargo y en su expósito, y el pie plano.
Ya hablamos en el segmento anterior de que no es en la actualidad tan sencillo como pie plano, bota, plantilla o lo que antes generalizábamos con nuestros niños. Ahorita se individualiza, se estudia. ¿Y qué hacemos? Varía a qué grupo etario estamos dirigiendo el diagnóstico, varía qué es lo que vamos a hacer, o sea, cómo enfocamos ese paciente. Si yo te llevo a mi hijo y te digo, oye, estoy sumamente preocupada, o más aún, las niñas que tienden a hacer escoliosis con una frecuencia mayor, influye no haber tratado el plano antes en la etapa precoz. ¿Cómo manejamos niñas y niños y Ok, edades? esa pregunta está bien interesante porque no es que asociemos la escoliosis con el pie plano, pero sí puede ser un factor predisponente para esos niños, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué edad es interesante tratar el pie plano? Porque el pie plano se trata ya definitivamente. Tenemos que esperar que haga una maduración del patrón de marcha el niño. Eso lo hace entre los 6 años y medio a 7 años los niños completamente sanos, que no tienen ningún problema de hiperlaxitud, que no tienen ningún problema neurológico. Estos niños deberían ya comenzarse a hacer una planificación de qué tipo de pie plano tiene y qué le vamos a hacer. ¿Qué pasa con las niñas? Las niñas, evidentemente, tienen más tendencia, ¿cierto?, a hacer escoliosis, ¿ok? La escoliosis del adolescente. Pero eso tiene, si tú tienes una niña con pie plano, tienes que llevarla a la consulta. ¿Por qué? Porque eso no solamente la columna, probablemente es lo último que llega a hacer, porque lo primero que hacen es una actitud escoliótica. Como el niño no apoya completo, se apoya, hay una oblicuidad pélvica, es decir, la cadera se cae a un lado y la columna, ¿qué hace? Compensa. ¿Y cómo compensa la columna? Haciendo una curva para mantenernos derechos. Si la columna fuera rígida, camináramos de lado. Ahora, si tenemos una columna normal y tenemos una cadera que se nos está cayendo a un lado, ¿qué hace la columna? Hace una curva para mantenernos derechos. Por eso es que exactamente. Y fíjate que muchas veces, Anya, vas a ver niños y tú les dices, wow, camina raro, camina con un hombro más alto que otro, pero es porque eso se está compensando, está tratando de mantener la columna compensada. Oye, dijiste algo, Rafael, que a nivel de los papás se oye mucho. Oye, es que te estás muy flojo, mira, caminas de lado, endereza el otro hombro. Y no es que endereza el otro hombro. Eso es algo muy frecuente que uno escucha, o por lo menos cuando yo escuchaba que los niños estaban chiquitos y que, mira, no quiere enderezar el otro hombro. O sea, no, tiene que llevar algún traumatólogo, porque no es que no quiere, o el pobre no puede. O sea, tiene que llevarlo a que le evalúen la columna, pero eso lo sabe uno que es médico. El resto de los papás dicen, "Pues, que muchacho no se quiere enderezar". Exactamente. Fíjate que es muy frecuente en la consulta me dicen, doctor, ¿qué pasa con el niño que le digo a cada rato que se ponga derecho y no se pone? Claro, cuando lo ves caminando, tiene un pie completamente caído, un arco plantar derrumbado, un Aquiles corto, y el niño con esas características gasta más energía que cualquier otro niño. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del día, el niño va perdiendo esa capacidad, esa energía para mantenerse erguido y comienza a doblarse y comienza a irse hacia un lado. Entonces, los papás creen que es por flojera y no hemos analizado que el problema viene desde la formación de sus pies, desde cómo se tienen que parar, de que el cuerpo es el cerebro que hace una posición adecuada para gastar menos energía. Tú le pides a un niño con un pie plano severo que se ponga derecho y al ratico está otra vez doblado. ¿Por qué? Porque No sus dura ni pies 5 minutos, ¿verdad? ni 5 minutos. Ni cinco O lo ve minutos. Después se recostándose ponen de para todos abajo. lados. Exacto, lo ve recostando. Son los típicos niños que se recuestan de todos lados porque no pueden estar de pie completamente derecho porque se cansan, les molesta. Y no es que no quieran hacer deporte, es que cuando hacen deporte tienen tanto gasto energético que llegan a su casa exhaustos los pobres niños. Rafael, Y una son niños que se pregunta. caen. Sí, Rafa, una pregunta. Y cuando los niños dicen, me duelen las piernas si camino mucho, ¿eso se debe a un dolor de crecimiento o es consecuencia del pie plano? muy importante. Si ves que el niño se queja mucho de dolores de pierna, examínale los pies. Primero,
Si ves que no hay nada en los pies y ves que hay un dolor constante a nivel más que todo de la rodilla y del lado lateral del pie, se llama osteocondritis, que son inflamaciones de los núcleos de crecimiento. Pero lo primero, Daniel, es que tienes que evaluar es el pie, porque es, como te dije, la base fundamental, es nuestra base. Los pies los usamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si el pie no está estable, nos va a doler. De hecho, hay niños que llegan a su casa y lo primero que hacen es quitarse los zapatos, andar descalzo. Es como una manera de descansar para ellos, es una manera de relajar ese pie que ha estado con un soporte o con una posición inadecuada en este caso. Este tema está bastante Mira, ¿y interesante. sí, en qué influye esos bolsos tan pesados que llevan nuestros niños? ¿Influyen en algo? Sí, claro que sí. Vuelvo y te repito, o sea, si tú tienes una base que no está adecuada y le colocas más peso todavía, evidentemente tú estás haciendo una recarga a tu cuerpo. Ponte que una mochila de un niño pese 6, 7 kilos más. A la larga de No, estar hasta más. bueno, yo le pongo más o menos esos 6, 7 kilos, pero a la larga del día, ¿tú crees que eso no le va a afectar a ellos en su marcha, en su estabilidad, en su espalda, en su cadera? Porque claro, lo más llamativo es la columna. De una vez cuando tú ves que empieza a deformarse, guau, nos asustamos. Pero también puede afectarte la cadera, también puede afectarte la rodilla, también puede afectarte el tobillo, ¿ok? Y los niños están en un constante cambio. Sus huesos se están formando, están creciendo, se está alargando. Cuando tú ves un niño a los 5 años, un pie pequeño, pero ya después lo ves a los 10 con un pie más grande, un brazo de palanca más largo, y eso puede llevar a problemas. Hay una cosa interesante con el tibial posterior, que es un músculo, uno de los principales músculos que nos mantiene el arco plantar medial. Cuando el pie pierde ese equilibrio de las columnas que les nombré, la columna lateral, medial y anterior, el pobre tibial posterior está tratando de mantener esa columna allí fuerte y evidentemente con el paso del tiempo él se cansa y se derrumba. Entonces son los niños típicos que tú le tocas el lado medial del pie y le duele. Ellos no se quejan de dolor, pero cuando tú los examinas te das cuenta que hay dolor, pero es que el pobre tibial posterior está vencido, cansado, ya no soporta esa carga, ese peso. Son los niños que no soportan los zapatos. No toleran zapatos. Hay algunos zapatos que tú le dices, bueno, ¿por qué no te quieres poner esos zapatos si son nuevos? Es que como el pie no tiene el equilibrio, el pie se recuesta de un lado del zapato y molesta. De hecho, hay niños que le hacen úlcera a los zapatos, le hacen callosidades el zapato. El zapato no tiene que ser duro, el zapato tiene que ser que el zapato se adapte al pie y no el pie al calzado. Así tiene que ser el zapato. Lo que pasa es que uno como padre dice, pero es que deforma mucho el zapato. Claro, si tú le vas a colocar algo muy suave, evidentemente el zapato se va a deformar muy rápido. Pero lo que tenemos es que buscar la causa del pie, no del calzado. Bien, Rafa, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a seguir conversando más de este tema. Ustedes no se despeguen de acá, de Respira Libre por Difusión Latina. Continuamos como de costumbre en este sábado de salud y bienestar y además también de calidad de vida a través de tu programa Respira Libre, conducido por Said Samariño, acompañada por Danielis Camargo, quien te habla en su expósito. Estamos hoy compartiendo un tema muy interesante con el traumatólogo Rafael Arce y tiene que ver con la pisada de nuestros niños, el pie plano y además todas estas patologías que conllevan a una buena pisada en la edad adulta. Rafael, quería comentarte o hacerte una pregunta, mejor dicho, y es sobre, generalmente la ciencia ha evolucionado, evidentemente, los procesos han ido avanzando y la tecnología también, de la mano. Ahora bien, ¿cómo se puede tratar el pie plano? ¿Han habido cambios y evolución desde la botica ortopédica hasta el día de hoy? Sí. La Y botilla bueno, topérica. ortopédica, suena raro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, Yo bueno, creo que todos pasamos por ahí.
Claro, claro, yo creo que todos nos pusieron una botica o los benditos twisters. Sí, verdad, los tubitos, qué terrible. Yo le digo a los papás cuando llegan, porque todavía me llegan pacientes a la consulta con lo de esos benditos twisters, se llaman. Eso es una guaya, sabían históricamente que eso es una guaya traída de Alemania, predoblada. Y entonces la amarran a un zapato y la guaya te tuerce el pie hacia afuera. Eso se usaba para las torsiones tibiales externas o las anteversiones femorales. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos vimos obligados o por qué el mundo se vio obligado a estudiar el pie plano? Porque resulta que no entendíamos antes qué pasaba con el adulto, por qué el adulto tenía tantos procesos artrósicos en el pie. Cuando empezamos a averiguar, nos dimos cuenta que la subluxación, es decir, los huesos fuera de su posición en el pie plano, nos llevan a ese tipo de problemas. Allí comenzamos a estudiar más o a ponernos más serios con el pie plano porque lo pasábamos desapercibido. Ah, no, porque el papá tiene pie plano, porque la mamá tiene pie plano y nunca le prestábamos atención a eso. Ahora, hay diferentes causas, como les dije al inicio, puede ser una por un brazo de palanca corto, por un Aquiles corto, por las lujaciones en diferentes articulaciones del pie, por problemas de hiperlaxitud, es decir, que sean muy laxos los niños y también el pie se derrumbe o se caiga, y esto nos da al bendito desequilibrio en los arcos plantares del pie. Tenemos que saber claro qué está pasando. Primero, evaluar el Aquiles si está corto, que a veces se ha convertido en una de las principales causas en estos tiempos del pie plano. Ver qué pasó con el tibial posterior y el peroneo lateral largo, que son los dos músculos principales para corregir el pie. Y ver el porcentaje. Por eso es que yo le digo a los papás, no, 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 no me escribas por WhatsApp, llévame el niño. Vamos a hacerle los estudios radiológicos, porque entonces no, doctor, ¿y qué le hago? Ya van, déjame examinar al niño, déjame examinar al paciente, medir porcentaje de destrucción, porque hay un hueso, hay una articulación que es la astragaloescafoidea, que es la principal que se luja, y eso lo tenemos que medir, cuál es el porcentaje para después tomar de allí cuáles son los tratamientos adecuados. Cuando tenemos un porcentaje alto de lujación de la astragaloescafoidea, ponte un 35, un 40% ya del hueso fuera de su posición, tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico. Gracias a Dios, los procedimientos quirúrgicos que hay para el pie plano son bien sencillos, en buenas manos, por supuesto, con un buen perfil de entrenamiento y da muy buenos resultados y con cirugías percutáneas, con cirugía mínimamente invasiva. La recuperación es bastante buena. ¿Recuperación en cuánto tiempo? ¿Perdón? ¿Recuperación en cuánto tiempo? Depende qué hagas. Ponte, si tienes solamente que hacer un alargamiento percutáneo de Aquiles, si tienes que hacer una técnica que se llama calcaneostot, que es colocar un tornillo percutáneo en el pie para estabilizar, o colocar una endoprótesis, porque ya vienen endoprótesis para los niños. De hecho, la diseñamos aquí en Venezuela, gracias a Dios, para niños y adolescentes. Entonces, esos pacientes se recuperan rápido. Ya yo le coloco siempre un yeso. Hay médicos que no le colocan yeso, pero bueno, eso es cuestión porque el yeso me quita el dolor, me quita la molestia, la estabilidad, la protección hacia el tendón si le hago el tendón. Pero ya a las 3 semanas ese niño está en sus actividades sin ningún problema. Rafael, y una pregunta, en el caso que hagas, de que coloques prótesis, obviamente cuando ese niño crezca, amerita cuántas cirugías posteriores. No, solamente en el momento que la colocas y a los 2 años para retirarla. Y tú me preguntarás, Aye, ¿por qué le quitas el material? Evidentemente el niño crece y el material no crece. ¿Qué hace el hueso? Envuelve al material. Y bueno, hay tendencias mundiales que uno lo quita, en otros no. Yo particularmente voy a la tendencia de quitarlo, pues estoy cada vez más convencido que si ese niño a los 4 o 5 años, que ya no es un niño, ya es un adolescente o un preadolescente, le llega a molestar, tengo que romper el hueso, lo que hice sencillo lo voy a convertir en difícil para retirar. Entonces ya a los 2 años, año y medio, 2 años, ya tranquilamente, porque cumplió su función. Exacto, hizo la contractura de la cápsula, hizo la retracción del tendón y funciona sin ningún tipo de problema. Muy bien. Vamos
a hacer una breve pausa. Este tema está muy interesante, pero al regreso, Rafael, quiero que hablemos de las consecuencias que tienen los niños cuando se sientan tipo W. ¿Qué tanto eso Muy bien, puede afectar en las caderas de los pequeños? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso ya regresamos. perfecto. Y nosotros estamos llegando al último bloque de nuestra primera hora con el doctor Rafael Arcia. Y en el bloque anterior dejé una pregunta al aire sobre las consecuencias que pueden tener los niños, bien sea en la espalda o en las caderas, cuando se sientan en forma de W. Cuéntanos de eso, Rafael. Muy bien, esa pregunta está bien interesante. Ya nos alejamos del pie plano y vamos a otro tema interesante que es la anteversión femoral y la rotación interna de las tibias. Todos nacemos con una anteversión aumentada desde el nacimiento hasta la adolescencia, hasta la maduración de nuestros huesos. Comenzamos con una anteversión femoral de unos 35 o hasta 60 grados. Hablan diferentes autores de eso. Y el problema es por la posición en que estamos en el vientre de la mamá. ¿Ok? Estamos en una posición fetal donde las piernas están hacia adentro, las tibias están rotadas hacia adentro. Tienen por costumbre los niños, claro, como su anteversión es mayor, es más cómodo sentarse en W y con los pies hacia adentro. No sé si te das cuenta que se sienten en W y el pie metido hacia adentro. Entonces, esto es un detalle interesante porque si no acostumbramos a los niños a sentarse como indios, es decir, más bien al revés, tratando de que esa anteversión no aumente, son los típicos niños que pueden tener a lo largo de su crecimiento una marcha intrarrotada, es decir, que caminen con los pies metidos, ¿ok? Entonces, allí no, que camine con los pies hacia adentro, es decir, que tú, como decía mi abuela, como patique el loro, metiendo los pies. Así, es cierto. Con la punta de los dedos hacia adentro. Hacia adentro, una marcha exactamente, una marcha intrarrotada. Entonces es muy típico que eso nos pase porque los niños tienen una anteversión aumentada. Ahora, ¿cuál es la anteversión normal en un adulto? Es de 15 a 20 grados. Y fíjate que el niño tiene de 35 hasta 60 grados. Entonces, eso nos tenemos que estar pendientes y vigilar cómo se van comportando esa anteversión o esa torsión tibial interna que presentan algunos niños. Hay otra cosa que influye. En algunos niños llegan a presentar aductos de antepié, que son aquellos pies que se ven como que tienen mucha curva o son muy redondos. Hay unos pacientes que dicen que tienen forma de habichuela o de caraotica porque el pie se ve metido hacia adentro. Entonces, todos esos detalles nos dan una marcha intrarrotada. Entonces, Daniel, es importantísimo que los niños dejen de caminar o dejen de sentarlo en W. Por lo menos hay que hacer el esfuerzo en estimularlo a que se sienten de otra manera. ¿Qué otra cosa interesante tenemos que hacer con los niños? Estimularlo a hacer actividades deportivas, actividades de movimiento, para que esos músculos de alguna manera se fortalezcan y quiten ese desequilibrio muscular que tienen los niños a esa edad pequeña. El cerebro va a trabajar, el cerebro va a enderezarnos, pero necesitamos un estímulo que esos músculos se fortalezcan para que eso pase, para que los niños crezcan lo más derecho posible. Y ahí está la causa de por qué muchos niños están presentando tantos problemas ortopédicos, es decir, tantas torsiones tibiales internas, tantos pie planos, muchas anteversiones, porque no están fortaleciendo o no cumplen ese equilibrio o esa tonicidad muscular adecuada. Mira, una pregunta con respecto a cuando tenemos esta malformación de, bueno, los pies planos o la posición inadecuada que tienen nuestros niños por alguna deficiencia osteomuscular y los obligamos a hacer deporte y son niños que se caen constitucionalmente y son niños que no logran un rendimiento como quisiera el padre. En vez de regañarlo, decir: "Oye, no puede ser, tienes que esforzarte más", no debería hacerse previamente, pues, una evaluación y estar plenamente consciente que la estructura anatómica de ese niño
da la capacidad física de ese deporte. Ah, estás en el punto perfecto. Eso es un punto súper importante. Si el niño no te está rindiendo bien en el deporte, si son aquellos niños que no, que llegan de último, que les cuesta correr, que se cansan, llévalos a un médico, llévalos a un ortopedista infantil para que sea evaluado. Porque algo está pasando en él. No es que él no quiera hacer deporte, no es que él quiera llegar de último, sino que sencilla y llanamente a lo mejor tiene un brazo de palanca que no está adecuado y por eso pasa. De hecho, me ha dado sorpresa. Yo tengo una de mis compañeras en Barquisimeto que es deportólogo, es médico deportivo, y ahorita estamos evaluando mucho de esos niños que le llega ahí a la consulta. ¿Por qué? Porque sencillamente el rendimiento de esos niños cuando ya están federados, cuando están ya, tienen un deporte como especialidad o como base, no rinden. Son futbolistas, son basquetbolistas, son beisbolistas y no rinden, pero no es porque ellos no quieran, sino que tienen un defecto de traumatología, un defecto ortopédico, y entonces necesitamos mejorar eso y nos ha dado buenos resultados cuando lo mejoramos porque el niño llega a adquirir una mejor capacidad a nivel de su deporte. Eso es lo más interesante. Por eso es que no es regañarlo, no es frustrarlo, no. Es buscar y revisar cuál es la causa que está pasando con ellos para mejorar eso. Excelente, excelente. Y qué mejor manera de ir a un especialista que esté capacitado para brindarle toda la información a los padres. Rafael, danos un mensaje final para esos padres que nos están escuchando y que cayeron en conciencia, en cuenta, mejor dicho, de que sus hijos están presentando pie plano y qué podemos hacer. Sí, el mensaje final es uno, el niño no se va a quejar solo. Sencillamente, cuando él se queja cuando está pasando algo, lo que tenemos que como padres tener esa suspicacia de saber qué está pasando en ellos. Si sientes que no está caminando bien, que no está apoyando bien, que se cansa, que le duele, llévalos a un ortopedista. Una evaluación no cuesta nada. Si no tiene nada, perfecto, excelente. Pero si tiene algo, es bueno resolverlo a tiempo. No es lo mismo resolver un niño de 6, 7 años, 8 años, a resolver un adolescente, a resolver un adulto. Todo cambia, todo porque hay mayor peso, ya hay mayor desgaste. Entonces tenemos que tener cuidado. Ya la medicina cambió. La medicina no es esperar a que las cosas se dañen, sino si vemos que algo no está funcionando bien, arreglarlo. Y es mejor arreglarlo de manera sana a que tengamos el problema de una artrosis de la articulación o una lesión por consecuencia, por carambola, como digo yo. Es decir, el pie plano te va a llevar a una rodilla en valgo, el valgo de la rodilla te va a llevar a un problema a nivel de cadera, el valgo de cadera te va a llevar a una oblicuidad pélvica y eso te va a llevar a una actitud escoliótica. Fíjate que todo se comunica y eso es el equilibrio global del cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Es ideal evaluar a los niños. Qué valioso mensaje para poder darle tranquilidad a los padres que nos están escuchando el día de hoy. Por favor, dinos tus redes sociales para que te puedan contactar. ¿Cómo no? Mis redes sociales, el Instagram es @dr.rafa.arcia. Ahí van a ver varios casitos interesantes de niños que se han recuperado. Yo no coloco casos clínicos, no me gusta porque el Instagram es un medio para que todo lo ve, pero sí coloco los logros de cada uno de mis pacienticos que son geniales, son lo máximo, son mis superhéroes. Y tú consultas en el ortopédico infantil, ¿cierto? Y en el Centro de Diagnóstico Docente Las Mercedes. Ah, También en Margarita, el Hospital de Clínicas del Este, y en Barquisimeto, en el IDB Caudare y en el Trauma Set, Lara. Estoy metido en todos lados. No hay excusa para que no te busquen y no ayudes a todos nuestros pequeños. Y lo más importante, Rafa, que yo creo que diste un mensaje de que a todos esos niños que se colocan en un deporte y se sienten frustrados, señor, evalúelo, que está la solución y esos niños te lo van a agradecer. Toda la También vida. decimos, como siempre, que si no lo ubican, @respiralibre y no tengan duda
de que podrá Rafa contactarlos a ustedes. Muchísimas gracias y como siempre te lo decimos, nos encanta la manera como abordas la patología y cómo se le explica a todos los familiares para que estos niños tengan un crecimiento armónico, adecuado y que la estructura musculoesqueletinosa y que lo que sea de grande sea lo mejor que le podemos dar. Acuérdate que la longevidad, estamos aumentando en la longevidad, ya no somos los viejitos de 60, somos ya adultos que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Y eso se trata, porque ha Claro mejorado que sí, todo. claro que sí. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias, un gracias, beso. Rafael, por habernos acompañado el día Un de abrazo. hoy. Nosotros tenemos que despedir esta primera hora, pero ustedes no se despeguen porque al regreso vamos a recibir al doctor Uniades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, con quien vamos a estar hablando sobre la ética médica en el mundo digital. Ya regresamos.